de prensa y nosotros la compartimos ahora con ustedes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, como corresponde, agradecerte, Mirta, por la invitación, también a Marcela, que me dijiste que estaba por caer dentro de un ratito, y obviamente a todos los compañeros y compañeras de acá de Monte, al lugar al que he venido varias veces, ya perdí la cuenta, pero varias veces, a algunas actividades políticas y otras tantas de gestión y en campaña. Bueno, varias veces. Me encanta además esta ciudad. Decían recién que bueno, están presentes varios funcionarios de la provincia, está Yelén, está Romy, pero también por ahí anda Agustín Widler, que es el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Gobierno, el coordinador logístico del Ministerio de Gobierno, Juan Colac, y Pierina Colabianchi también, que anda por ahí, que es la directora de la región capital del Ministerio de Mujeres. Así que vinimos con una delegación, obviamente, y como corresponde está al tanto el gobernador de que yo iba a estar por acá hoy a la tarde, así que me pidió que les mande un gran abrazo, un fraterno abrazo a todos los compañeros y las compañeras, y siempre agradecer por el apoyo que le dan, no solo en términos personales, sino fundamentalmente a nuestro gobierno y a las políticas públicas que estamos llevando adelante. Dicho esto, yo entiendo que esto está armado como para después pasar la palabra y que varios van a tomar la palabra y hablar de temas puntuales, pero si me permitís, Mirta, quiero hacer por ahí no sé si tan breve, voy a tratar de que sea lo más breve posible, algún tipo de introducción más política, más política que de gestión. Después podemos hablar también, obviamente, temas de gestión. Yo no tengo apuro, quiero decir, así que no tengo agenda después de esto, así que podemos hablar hasta cuando determinen. Yo lo voy a hacer lo más sencillo, esquemático y probablemente caricaturesco posible, porque uno al comprimir bastante la información a veces queda todo un poco medio caricaturesco, pero voy a tratar de evitar la parte de la caricatura, pero sí de la síntesis. Voy a llevar una síntesis importante. Quiero empezar en el 10 de diciembre de 2015, el relato. Hace rato, ¿no? Pero no, muy breve. Terminaban los 12 años de mayor prosperidad, de mayor crecimiento, inclusive si uno lo hace en términos estadísticos y en términos de periodos de crecimiento, ahí en 2015, con algunos vaivenes y con algunos problemitas económicos que ya se venían visualizando, el periodo de mayor prosperidad, de mayores avances de la clase trabajadora y del pueblo argentino en mucho tiempo, ¿sí? Sobre todo cuando uno lo mira en términos de crecimiento, fue la época de mayor crecimiento sostenido que tuvo la historia argentina, en toda la historia argentina. Con todos los avances, con todos los logros, con la recuperación de derechos, la generación de nuevos derechos que conocimos durante los gobiernos de Néstor y de Cristina, ¿sí? Y creo que seguramente todos los que estamos de acá, más allá de matices que podamos tener con algunos respecto de ese periodo, creo que vamos a coincidir que fue un periodo muy positivo para la Argentina en general, para el campo popular y la clase trabajadora en particular. Y que luego de eso perdimos una elección presidencial. Ahora lo podemos decir, en ese momento no lo podíamos decir. Por lo menos yo tengo un código que es no hablar mal de los compañeros. Entonces, mientras son públicamente, ¿no? En la cara yo le digo a los compañeros lo que pienso, pero no lo hago públicamente. Y en ese momento Scioli era un compañero, ¿no? Ahora dejó de ser compañero, así que podemos hablar mal de Scioli ahora, porque ya no es más compañero, y entonces no está rompiendo el código de no hablar mal de los compañeros. Ahora él dice que es libertario peronista, es un engendro mutante difícil de explicar, ¿no? Ser libertario peronista, medio raro. Pero bueno, si él lo deja tranquilo, es un problema de él. Pero lo que es cierto es que dejó de ser compañero. Formar parte de este gobierno te pone claramente en la vereda de enfrente. No solo que no sos compañero, sos gorila, sos antipatria, muchas cosas más que no voy a decir acá, pero que ustedes estarán pensando en este instante, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? Ese compañero que la conducción de ese momento lo eligió como candidato,
y que todos nos tenemos que hacer cargo de lo que hicimos políticamente todo este tiempo. Ese compañero que fue elegido candidato a presidente claramente no estaba a la altura de las circunstancias. O sea, claramente no reflejaba lo que venía pasando en los últimos 12 años en la Argentina. Inclusive si uno hace un breve repaso de los 8 años de gestión de ese compañero al frente del gobierno de la provincia de Buenos Aires y trata, yo este ejercicio lo hice varias veces, trata de recordar cuáles fueron los hitos de la gestión en la provincia de Buenos Aires del gobierno de Scioli, y a mí lo único que siempre me viene a la cabeza, y que después lo conocí más en profundidad, y tampoco era que era tan bueno, pero por lo menos fue una marca de gestión, son los UPA. Te miro a vos porque hay uno ahí en Lezama. Y la autonomía de Lezama. Pero tampoco se la atribuyamos a Scioli la autonomía de Lezama porque fue una pelea popular eso, ¿no? Y la definió la legislatura, no la definió por eso. Entonces tampoco se la atribuyamos. Pero los UPA sí los hizo Scioli, ¿no? Pero lo digo como botón de muestra. Cuando uno repasa la gestión de Scioli, como cuando repasa la de Vidal, no encuentra grandes hitos ni, bueno, qué cosas buenas pasaron durante esas gestiones, por lo menos vinculadas al gobierno provincial. Eso no quita que el gobierno nacional, durante los 2 periodos de gobierno de Scioli, hizo muchísimo en la provincia de Buenos Aires. Tan así que lo primero que hizo Axel como gobernador en la provincia de Buenos Aires, apenas ganó las elecciones y apenas asumió, fue juntarse con el presidente y decirle: mirá que yo no voy a ser Scioli. ¿Qué quiere decir yo no voy a ser Scioli? No voy a estar flotando sin hacer nada, pero tampoco que me puten demasiado. Digo, yo quiero hacer la obra, porque ¿quién hacía la obra pública en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Scioli? Debido hacia la obra pública. Era toda de ejecución nacional la obra pública que había en la provincia de Buenos Aires. Scioli no hacía alguna cosita muy chiquita, etcétera, pero no hacía obra pública. Y yo tampoco voy a estar juntando orina, le dijo el gobernador al presidente, en la puerta del ministro de Economía para que me den plata para pagar los aguinaldos y los sueldos en tiempo y forma. Que era lo que hacía Scioli en la puerta del despacho de Axel, cuando era ministro de Economía, porque no llegaba a pagar salarios. Entonces yo necesito los recursos para todo el año para tener tranquilo el pago de los salarios, el pago de los aguinaldos en tiempo y forma y para la obra pública. Y nobleza obliga, Alberto cumplió a rajatabla. Alberto primero y Massa después cuando fue ministro de Economía, pero más que ministro de Economía, porque ahí ya estaba como a cargo del gobierno en general, después de los conflictos internos que tuvo nuestra alianza. Nobleza obliga, vale decir que el gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires cumplió todos sus compromisos. Podrán haber dicho un poco más, un poco menos, no importa, pero los compromisos con la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Alberto, digamos, en general se cumplieron, y eso es lo que nos permitió a nosotros, más allá de la pericia que puede tener uno, de la voluntad política, etcétera, si no tenés los recursos, sí, vos podés decir en la retórica, quiero hacer escuelas, vamos a hacer escuelas, está toda mi gente para empujar los pliegos para hacer escuelas, pero si no aparece la plata no haces escuelas. O sea que los recursos son determinantes en la gestión. Bueno, dicho esto, no tuvimos un buen candidato, no expresaba lo que venía expresando el peronismo en los últimos 12 años. Ese candidato se perdió una elección contra además alguien que venía a decir: no voy a dejar de lado los logros del kirchnerismo, pero sí voy a mejorar y hacer lo que faltaba. Primera estafa electoral, porque después dejó de lado casi todas las políticas del kirchnerismo y no hizo lo que faltaba, sino que empeoró todo lo que se había hecho. Pero no voy a hablar del gobierno de Macri, porque ya creo, acá lo hemos discutido 20.000 veces, los problemas por los cuales perdió, además tuvo una crisis macroeconómica, en un contexto, en algún momento, bastante similar al que se está viviendo ahora, pero él tuvo efectivamente la crisis, nos dejó la peor herencia probablemente de la historia económica de la Argentina, que es el préstamo más grande del FMI en la historia de su existencia y el préstamo más grande que tomó la República Argentina en su historia y que hoy es lo que estamos padeciendo realmente todos los argentinos. Pero en ese momento nuestra fuerza política se reagrupó, se reorganizó, ¿no? Nuestra fuerza política, no sin ruidos, porque obviamente cuando uno pierde una elección eso genera peleas, reproches, distintas caracterizaciones, distintas estrategias políticas, distintas después estrategias tácticas electorales, etcétera. Pero mal o bien se reorganizó, y yo me animo a decir sobre la base de un concepto
que prendió mucho en la gente además, inclusive en las canciones de cancha, inclusive en las canciones de la política, que era el vamos a volver. Y al vamos a volver le agregamos vamos a volver mejores. ¿Y a qué nos referíamos? Vamos a volver mejores que en 2015. O sea, vamos a volver mejores que en una etapa que había sido buena para la Argentina y para el peronismo. O sea que pusimos la vara altísima. O sea, estábamos diciendo vamos a volver mejores que Cristina. Dijimos vamos a volver mejores que Cristina. La conducción de nuestra fuerza política definió, por las razones que ya se han explicado públicamente, que la presidencia sea para Alberto Fernández. Que más allá de lo que dije, que cumplió los compromisos con la provincia de Buenos Aires, fue un presidente que no estuvo a la altura de las circunstancias, sobre todo la expectativa que habíamos generado en la población, que era volver mejores que lo que habíamos hecho con Cristina y con Néstor, porque era eso, la gente pensaba eso, llegamos hasta acá con Cristina, caímos con Macri, vamos a superar lo que habíamos logrado con Cristina. ¿Qué era superar lo que habíamos logrado con Cristina? Salarios más altos, todavía una mejor distribución del ingreso, un mayor aumento de la producción, una avanzada en los derechos del pueblo, etcétera, etcétera. Todo ese volver mejores implicaba todo eso. Y la verdad que no pasó. La verdad que no pasó. Fue un gobierno con claroscuros, en promedio mediocre, digamos, con cosas buenas, porque hay que decirlo, pasaron cosas buenas durante el gobierno de Alberto, los índices de producción mejoraron efectivamente respecto de Macri, los índices de empleo mejoraron muchísimo respecto de Macri, el financiamiento de las universidades fue muy bueno, las políticas vinculadas a la ciencia y tecnología fueron muy buenas, hubo políticas positivas. Ahora, lo que no sucedió es lo esencial que le pide el pueblo a un gobierno peronista, que no se lo pide a otro gobierno, pero a un gobierno peronista el pueblo le pide que mejore los salarios y que mejore la distribución del ingreso. Y eso, lamentablemente, mida como se lo mida, empeoró. Empeoró la distribución del ingreso, empeoraron los salarios reales, empeoraron las jubilaciones reales, siguieron en la senda del empeoramiento. Esto había empeorado mucho con Macri, no mejoró con Alberto y en muchos casos siguió un poco cuesta abajo. Más estabilizado, pero siguió cuesta abajo. Eso en lo económico, ¿no? Y en lo político, fuimos un cachivache. En lo político. Hicimos una coalición electoral que no funcionó como coalición de gobierno. Y no me quiero meter en el detalle, porque todos lo vimos, todos lo supimos, porque aparte fue a cielo abierto. Fue a cielo abierto, era por la tele. Las disputas intragubernamentales, las disputas políticas del peronismo se veían por la tele y en prime time. ¿Sí? A las 9 de la noche en el noticiero se veían. En C5N, obviamente, TN, todos lo mostraban, lo maximizaban, etcétera, pero la verdad que fuimos políticamente un cachivache. Y uno dirá, ¿de quién fue culpa? De todos, digo yo. Porque algunos compañeros se quedan tranquilos y dicen, no, la culpa fue de Alberto. Bueno, probablemente la mayor parte de la culpa, la mayor parte de la responsabilidad fue de Alberto, porque además estamos en un país presidencialista en donde la principal potencia política la tiene el presidente. Pero de Alberto para abajo, todos los que tuvimos alguna responsabilidad política, tuvimos alguna responsabilidad sobre el fracaso de nuestra fuerza política. Fracasó el peronismo, no fracasó Alberto. Fracasó el peronismo, no fracasó Alberto. También Alberto, principal responsable Alberto. Bueno, de ahí para abajo, todos los que participamos políticamente fracasamos. Cada uno con su proporción, cada uno con su cuota aparte, por acción, por omisión, por no decir lo que uno pensaba, por no meterse, porque la discusión estaba en otro lado, no importa. Para nosotros, Ayelén o Romy, que estábamos en la provincia de Buenos Aires y que ganamos las elecciones, muy fácil sería para nosotros decir, el problema estuvo allá. Nosotros todo bien, no tuvimos problema, Axel ganó con 20 puntos de diferencia, sacó 45%. Y el primero que dice, yo soy parte del fracaso del gobierno peronista nacional, es Axel. Yo soy parte, dice. Porque yo participé de espacios de discusión, participé de discusiones políticas, me pueden haber escuchado más, me pueden haber escuchado menos, pero yo estaba ahí. Y tengo mi cuota aparte. Que será menor que las de otros y que será mayor que las de otros, pero tengo mi cuota aparte. Entonces, ¿cuál es nuestro diagnóstico? ¿Cuál es nuestra caracterización de por qué llega este presidente
que era un tipo totalmente desconocido hacía 2 años, era un estandapero de la televisión. Hoy uno vuelve a mirar eso, aparecen todo el tiempo los videitos de eso, y dan vergüenza ajena. Uno dice, yo en ese momento decía, no, pero este tipo no puede, ¿cómo va a ser presidente este tipo? Es nada de trastornado, ¿no? Bueno, ganó, y no, nos ganó cómodos además. Nos ganó y nos ganó cómodos. ¿Cuál es nuestra caracterización? Y bueno, la gente venía razonablemente bien, más allá de los problemas que terminamos teniendo, sobre todo algunos problemas macroeconómicos hacia el final del gobierno de Cristina, pero los mejores salarios en dólares de América Latina, tasa de desempleo muy baja, actividad económica con crecimiento en el último año de más del 2%, las jubilaciones, las mejores jubilaciones de América Latina, la cobertura jubilatoria más grande de América Latina, casi jubilación universal, casi. Macri rompió todo, o sea que la gente ya había experimentado que era Macri, vino el peronismo, mejoró algunas cositas, otras no, gobierno mediocre. El último gobierno peronista había sido un gobierno fracasado en los términos que lo planteamos nosotros. Y bueno, buscó algo nuevo. Axel tiene siempre una analogía que es como cuando vas al médico, tenés un problema médico. Te haces un tratamiento, no da resultado. Vas a otro médico, te da otro tratamiento, no hay resultado. Preguntás, ¿hay algún otro tratamiento? No, son este y este. Pero a mí no me dio resultado. Y bueno, terminás en el curandero. ¿No? Terminás en el curandero. Bueno, este tipo es el curandero. Este tipo vino a decir, yo soy distinto, prendió mucho el discurso de la casta, tenemos que revisar nuestras prácticas políticas, por las cuales la gente, a nosotros, también nos señala y nos dice, ustedes son la casta. O sea, tenemos que reflexionar sobre por qué la gente a nosotros nos considera la casta, cuando no lo somos, o en algunos casos lo serán, pero yo no lo soy, pero también a mí me señalan y me dicen ustedes son la casta. Tenemos que reflexionar sobre las prácticas políticas y hasta las prácticas personales por las cuales a nosotros nos señalan y nos dicen que somos la casta. Pero así como así, hoy tenemos un gobierno que es un cachivache realmente, que hizo promesas que no está cumpliendo, en algunos casos por suerte, dolarizar por ejemplo, pero que las dijo al primer día voy a avanzar con la dolarización, y el tipo ahora ya se olvidó de la dolarización, no va a suceder la dolarización, ni discute la dolarización, pero que vino a hacer un programa económico, yo ni siquiera digo ni liberal, libertario, austríaco o como quieran llamarlo, neoclásico tradicional. Ajuste, desregulación y cagar a palos al pueblo. Tan así no es un gobierno nuevo, tan así no es un programa de gobierno nuevo, que los 3 principales ministros de este gobierno son macristas, ahora devenidos libertarios, pero fueron los funcionarios los 3 de Macri. El Ministerio del Ajuste, como lo llamamos nosotros, ellos lo llaman la desregulación, nosotros decimos el Ministerio del Ajuste, es Sturzenegger, que fue no solo funcionario de Macri, sino de todas las experiencias neoliberales del 82 a la fecha. El Ministerio de la Represión, eso formalmente llamado de Seguridad, pero ellos lo utilizan como Ministerio de la Represión. Bullrich, que también estuvo en casi todas las experiencias neoliberales contemporáneas, y pasó de ser candidata del macrismo a ser una libertaria acérrima hoy, una de las principales representantes de este gobierno. Y el Toto Caputo, Ministerio... bueno, el otro de la desregulación del ajuste, ¿no? El Toto Caputo, que también fue ministro de Macri, que fue el que tomó esa deuda, que fue al que Milei lo acusaba de haber destruido el país, pero después lo tomó de ministro de Economía. Y bueno, y están haciendo las tropelías que están haciendo, sin anestesia, a fondo, como lo dijeron, eso sí, cumplieron, más rápido y más furioso, y están haciendo mucho más rápido y mucho más furioso, están haciendo el ajuste, la desregulación, respecto de lo que había hecho Macri, y hoy yo no le tengo que explicar a ustedes cómo se están viviendo las consecuencias, ¿no? Y el dato a explicar, o la situación a explicar, creo yo, a caracterizar, a diagnosticar y a explicar, es por qué todavía con este avance tan brutal de esas políticas de ajuste, de desregulación, de exclusión, etcétera, el pueblo se banca esto, ¿no? Que creo que es la pregunta que nos hacemos todos. Bueno, creo que todos tendremos alguna explicación a eso,
Yo tengo una, cuando digo yo es porque son cosas que hablamos con Axel, con el resto de los compañeros del gabinete. Pero hay 2 cosas o 3 cosas en las que yo me quiero referir.